Muy buenas tardes, ahora sí, 19:02 y damos comienzo a la capacitación online organizado por PEISA en este año 2019. El tema de hoy va a ser calderas de condensación DIVA S. Conscientes del problema energético, les acercamos la última tecnología en calderas para climatización y agua caliente sanitaria, alineada con la reducción de costos operativos e impactos del medio ambiente. Durante la transmisión se tratarán los siguientes temas: introducción a la tecnología de condensación, diferencias entre calderas convencionales, presentación caldera DIVA S, condensación, criterios de cálculo e instalación. Sobre el final del encuentro, o no vamos a hacer esto, durante todo el encuentro, y esa es precisamente la diferencia que siempre decimos entre asistir a o ver un video por la web y asistir a una webinar. La webinar nos permite a nosotros las preguntas. La charla de hoy, como siempre, está dada por la ingeniera arquitecta, acá me está corrigiendo Alejandro, que está acá presente, porque somos como el dúo Pardel, estamos acá. Andrea Lambruschini. Andrea, me llamo a silencio, te quieren escuchar a vos. Antes que empezar, tenés saludos de todos lados, Río Cuarto, de todo el país. Algunos para que vos lo tengas en cuenta, pero estamos conectados de todo el país. Así que atentos a tu charla. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, bienvenidos otra vez a otro curso de PEISA. Este es un curso que venimos dando ya en alguna oportunidad, lo dimos a principio de año, pero dado que lo han solicitado mucho, decidimos darlo otra vez ahora para poder actualizar a quienes no tuvieron la oportunidad de verlo anteriormente. Bueno, como decía Osvaldo, hoy vamos a ver la caldera de condensación. Tenemos varias dentro de la línea de PEISA. Vamos a estar viendo hoy la caldera mural, la residencial de condensación, ¿sí? Vamos a ver un marco teórico que le va a dar cuadro a poder entender de dónde sacamos la energía que en las calderas convencionales estamos perdiendo, ¿sí? Así que vamos a ver un marco teórico y de esa manera les voy a explicar un poquito cómo funciona una caldera de condensación a diferencia de una caldera convencional que ya conocemos. Bueno, para poder empezar a hablar sobre las calderas de condensación, tenemos que poder diferenciar distintos tipos de calor. El calor sensible y el calor latente, porque en una caldera convencional el calor latente se escapa por los humos y no lo podemos aprovechar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poder absorber un montón de energía que en una caldera convencional no se puede aprovechar, pero en estas calderas sí. Entonces vamos a poder diferenciarlos. A ver, cuando nosotros tenemos gas natural o gas envasado, el poder calorífico del gas por metro cúbico, por kilo, por la unidad de medida que corresponda según cómo nos venga la factura, existen dos poderes caloríficos, el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Dentro del poder calorífico inferior está el poder calorífico dentro del poder calorífico inferior está la cantidad de energía que nos permite elevar la temperatura del agua, en este caso, en 1 grado, 2 grados, lo que sea necesario. Elevar la temperatura del agua, del fluido, que vamos a usar en este caso, para climatizar. La diferencia entre el poder calorífico superior y el inferior es un porcentaje que se utiliza para elevar o mantener en estado gaseoso el agua, el vapor de agua, que va a ser producto de la combustión del gas natural o del gas envasado, ¿sí? O sea, dentro de los resultantes de la combustión, parte de esa agua. Y ese agua en una caldera convencional tiene que estar en estado gaseoso. La normativa es muy clara y dice que no pueden condensar. Entonces, ese calor es imposible utilizarlo. Una caldera convencional no puede aprovechar ese poder calorífico superior, ¿sí? O sea, es el que se utiliza para generar el pasaje de estado. La condensación básicamente es el proceso inverso a la vaporización, ¿sí? Nosotros en el caso de la vaporización lo que generamos es con mayor energía, entregándole energía a un fluido, en este caso el agua, logramos que después de una determinada temperatura genere el pasaje de estado, ¿sí? De líquido a gaseoso. Ese calor que estamos usando para generar el pasaje de estado es el calor latente. ¿Sí? Mientras le estuvimos dando temperatura al agua, estábamos usando el calor sensible, ¿sí? Ahora, cuando ese vapor de agua se enfría, me devuelve energía, ¿sí? La energía nunca se va a perder, siempre se va a estar
trasladando de un lado al otro, se va a estar transformando, pero no se pierde la energía. Entonces, toda esa energía que nosotros le habíamos dado para generar el pasaje de estado, si yo hago el pasaje de estado inverso y lo enfrío, o sea, le quito calor, va a volver al estado líquido. Esto sería el caso clásico de la pava, ¿sí? Calentándose sobre la hornalla. Nosotros estamos preparando el agua para el mate, nos olvidamos, nos fuimos a regar las plantas, a hacer cualquier cosa, nos olvidamos y el agua empezó a hervir. ¿A qué temperatura hierve el agua? A ver, estamos a presión atmosférica normal. ¿A qué temperatura hierve el agua? A ver, los que están atentos. Bueno, 100 grados, 100 grados, 100 grados. Bien, bien, perfecto. Y si nosotros dejamos la pava todavía arriba de la hornalla y nos fuimos y empezó a hervir, ¿le puedo elevar más la temperatura de 100 grados? ¿Podemos darle más calor todavía? En realidad, calor, elevar más la temperatura, ¿podemos? La gran mayoría dice que no puede pasar los 100 grados. No puede pasar los 100 grados. Lo que está generando es que, pero nosotros seguimos dando calor, ¿verdad? Entonces, ese calor lo que está haciendo es generando el pasaje de estado, pasando de líquido a gaseoso. Ese calor, que se llama calor latente, el que se usa para vaporizar, y que está latente ahí en el vapor de agua que está haciendo, que está generándose esta vaporización, este pasaje de estado, es el que nosotros vamos a aprovechar en las calderas de condensación, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito, bueno, esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Cuando nosotros generamos combustión, nosotros tenemos como ingreso al quemador combustible y oxígeno, ¿sí? Combustible, el gas natural o el gas envasado y el oxígeno, combustible y comburente. Y como resultantes, simplificando la fórmula de lo que es la combustión, como resultantes vamos a tener dióxido de carbono, vamos a tener calor, que es el que estamos usando para elevar el agua del fluido caloportador de nuestro sistema, y vapor de agua, ¿sí? Agua, en realidad, en estado gaseoso, lo queremos en una caldera convencional, siempre en estado gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una caldera convencional? Una caldera convencional, como resumen, sería esto, ¿no? Nosotros tenemos el poder calorífico inferior, lo aprovechamos, ingresamos con el poder calorífico, ingresamos con toda la energía a la caldera, pero el poder calorífico inferior es el único que vamos a poder aprovechar, porque el superior se está ocupando de mantener ese agua en estado gaseoso, ¿sí? En una caldera convencional, la normativa, la NAC 200 en este caso, la que regula las instalaciones de estos equipos, establece que de ninguna manera se pueden condensar, o sea que no se podría ni bajar la temperatura de humos demasiado, ni, o sea, y esto se puede dar o porque está muy baja la temperatura buscada, o porque se enfriaron los humos porque hay un conducto, por ejemplo, sin aislar. Y en ese caso chorrearía agua sobre el equipo. Esto está prohibido en un equipo convencional, sea caldera, sea un termotanque, sea un calefón, lo que sea, ¿sí? Entonces, para evitar eso, la temperatura de los humos termina siendo muy alta y está en el orden más o menos de unos 145 grados. Y en consecuencia, como están muy altas, estamos desaprovechando un montón de energía que se va por ahí. En la caldera de condensación, nosotros el poder calorífico inferior lo aprovechamos al 100%, no perdemos nada. Pero aparte, la energía que se estaba yendo por los humos la recuperamos, generamos la condensación de ese vapor de agua que está en los humos, bajamos la temperatura de los humos, o sea que tampoco tenemos casi pérdidas por el conducto propiamente dicho, no hay pérdidas por diferencia de temperatura con el ambiente y los humos, porque la temperatura ya está buscándose una temperatura baja, en el orden de 45, puede ser un poquito más, pero no, nunca más de 80 grados. Va a depender un poco a qué temperatura estemos trabajando con la caldera. Y de esta manera logramos eficiencias de hasta un 107%, y lo vamos a ver después en unas tablas de rendimiento de la caldera, porque estas calderas trabajan, digamos que mientras más baja es la temperatura buscada en el fluido, mayor es la eficiencia, ¿sí? Es inversamente proporcional. Si yo trabajo a menor temperatura, logro eficiencias mucho más altas. Igualmente, trabajando en sistemas de alta temperatura, una caldera de condensación estará en el orden de un 10% por encima de una caldera convencional, porque las calderas, ahora lo vamos a ver en su sistema de combustión, aparte de trabajar con el concepto de la condensación y aprovechar el poder calorífico superior del gas, tiene todo un sistema de premezcla y de control retroactivo de la combustión que hace que la combustión sea prácticamente perfecta. Bien,
entramos ahora sí en la tecnología de condensación. Vamos a ver un poquito como resumen primero y después vamos a entrar adentro del equipo. Dijimos que aprovecha el calor sensible y el calor latente, ¿sí? La salida de humos pasa a ser casi fría, de modo tal que no perdemos tanta energía por conducción. Consumiendo menos se obtiene la misma cantidad de calor y aumentamos el rendimiento del equipo, ¿sí? Hay mayor cuidado del medio ambiente, obviamente al consumir menos, para lograr la misma calidad de confort, estamos emitiendo menos dióxido de carbono y NOx, que son los responsables, el dióxido de carbono del efecto invernadero y los óxidos nitrosos de la lluvia ácida. Eso sería como resumen. Ahora, aparte de aprovechar toda esa energía, dijimos que el quemador cambia el proceso de combustión en las calderas. Y les quiero contar, nosotros estamos acostumbrados a ver una caldera convencional que tiene un quemador de flauta con un intercambiador en la parte superior, en las calderas tiro forzado, estas también son forzadas, tiene el ventilador en la aspiración de la cámara, ¿no? Como dejan de presión la cámara y evacúa los gases de combustión. Ahora vamos a ver que el quemador de premezcla cambia un poco. Fíjense cómo es adentro más o menos una caldera, ¿sí? Básicamente, la caldera acá lo que está teniendo... A ver, ¿me podrías alcanzar un mouse si hay por ahí? Para poder marcar. Básicamente lo que tenemos acá es un quemador que es cilíndrico, que está en la parte de la cámara de combustión, justo en el centro. Hay un ventilador que no está en la salida de la cámara de combustión, sino que está soplando para mezclar el aire que está tomando de la ventilación, que también es coaxial, como en las calderas convencionales, y el gas que viene de la válvula de gas, ¿sí? Básicamente lo que generamos es una premezcla. Se premezcla el combustible y el comburente para generar una combustión perfecta, una mezcla perfecta, y después, ya mezclado en proporciones ideales, es inyectado sobre el quemador propiamente dicho, ¿sí? Andrea, ahora te vamos a casar el mouse para que nos puedas señalar todo eso, pero Sí. a ver, solamente para que sepas si te están mandando saludos de Cutralcó, de Calafate, de Bahía Blanca, de Resistencia. Gracias. Yo los estoy diciendo acá porque si no, no los hago, te van a decir que no paso los saludos, No, pero me parece. tenés saludos de todo el mundo y aprovechamos y te dimos el mouse. Bueno, gracias. Esto es en vivo, es así. Bueno, entonces, lo que les decía, el ventilador está acá abajo, ¿sí? Nosotros vamos a estar tomando de la evacuación de gases, es doble, es coaxial también, y vamos a estar tomando, hay una manguerita, por así decirlo, que está conectada directamente a la toma de aire para generar la combustión y se conecta con este ventilador. Y por otro lado, en este mismo lugar también se conecta la válvula de gas. Entonces el ventilador inyecta el aire, la válvula de gas, el gas, y se premezclan en esta rampa, ¿sí? Aire y gas se premezclan antes de llegar al quemador. En un quemador convencional nosotros tenemos la flauta, que ya están los pasos calibrados, el gas sí va a estar proporcionalmente enviándose en función de la modulación de la caldera, pero el aire siempre tiene el paso ya calibrado. O sea que dependiendo de las condiciones climáticas, de la humedad, de la temperatura del aire y demás, a veces, bueno, esa eficiencia puede cambiar un poquito, ¿sí? En una caldera de condensación esto está totalmente controlado. La válvula de gas es modulante y el ventilador es de velocidad variable también. Si llegamos hasta el quemador donde se genera la combustión. Ese quemador es la parte esta verde que está acá, es cilíndrico, tiene muchos agujeritos y genera una microllama en forma radial. El intercambiador, a diferencia del que nosotros estamos acostumbrados a ver, tipo serpentina, en este caso la serpentina es como si fuera en un tambor, ¿sí? Y está rodeando el intercambiador, la cámara de humos, que es redonda, ¿sí? Esta es la cámara propiamente dicha y esta es la cámara abierta, ¿sí? Está en corte acá. Y fíjense que esta rampa, que es la rampa por donde se premezcla el aire y el gas, está dibujada acá. Es la letra A. Bueno, básicamente el quemador también es de acero inoxidable. Lo que cambian para poder garantizar la calidad y la vida útil de un equipo, de estos principalmente son los materiales. Estamos trabajando
todo con acero inoxidable. En otras calderas de mayor potencia también se utilizan otros materiales, pero ya no se utiliza el cobre en este caso, que no podría soportar, digamos, la corrosión generada por la acidez del agua de condensado. Por otro lado tenemos el intercambiador, bueno, lo que les comentaba recién, que es circular, que está todo preparado en acero inoxidable IC 316, ¿sí? Y por último, fíjense que tenemos acá una cámara fría, por decirlo así, o sea, el quemador está sobre esta parte alimentando a todo este intercambiador de calor, ¿sí? Después hay como una placa aislante en el intercambiador. Esa placa aislante está separando la zona caliente de la cámara de combustión de la zona fría. En la zona fría, el intercambiador sigue ahí, ¿sí? Pero al estar no en contacto con el quemador propiamente dicho, está más fría. Y por otro lado, se enfrían esos humos porque en esa parte trasera del intercambiador es donde está ingresando el retorno de la calefacción, que es más fría que la mandada, ¿sí? Entonces, de esa manera se enfrían los humos y al enfriarlos, más o menos el punto de rocío en el gas natural del agua, como producto de la combustión, ¿no? El gas natural está en el orden de unos 55 grados. Entonces, por debajo de esa temperatura vamos a estar condensando. Condensa y devuelve esa energía al sistema porque va a caer sobre el intercambiador. Esta condensación se puede dar en la cámara propiamente dicha y también se puede dar en los humos. Entonces ustedes van a ver que se conecta todo esto a una bandeja de condensado y a un sifón para un desagüe. A diferencia de una caldera convencional, aparte de todas las conexiones que ya conocemos, hay que agregar un desagüe. Y ese desagüe está conectado tanto desde la ventilación internamente en la caldera como en la bandeja, en la cámara, ¿no?, de combustión, que va todo a una bandeja. Lo que les comentaba hace un ratito, el control retroactivo de la combustión. Ya vimos que el quemador es de premezcla. ¿Qué significa estar controlando en forma retroactiva la combustión? Significa que existe un punto óptimo en el que nosotros podemos setear, ¿sí?, el set point ideal, ¿sí?, en el que va a estar trabajando la válvula de gas y la electrónica con el encendido, ¿no? Prácticamente acá en el control retroactivo está funcionando el electrodo de encendido, la válvula de gas y la electrónica, la plaqueta, ¿sí? También el ventilador, pero bueno, principalmente estos tres componentes. El electrodo de encendido en una caldera convencional tiene dos funciones. Una, generar la chispa, ¿no?, para generar el encendido, ¿estamos de acuerdo? Y después tiene una función de seguridad. ¿Alguno me puede decir el electrodo de encendido en una caldera convencional? ¿Cuál es la otra función que tiene el electrodo de encendido? A ver si alguno lo sabe. A ver si estamos atentos. Y te hago una preguntita. ¿Qué tamaño tiene el desagüe? Está preguntando acá Hugo. El de condensado es más o menos, no me lo acuerdo exacto, pero es media pulgada, es chiquitito, es muy chiquito. Bueno, o todo menos. dice detecta la llama, ionización, Muy sensor bien. de ionización, Perfecto. la permanencia de la llama. Perfecto, muy bien los alumnos. Bueno, están atentos están también. Atentos, Están atentos. muy atentos. Estábamos viendo si no se dormían. Bueno, básicamente es eso. El encendido genera la chispa y aparte está sensando todo el tiempo que haya, por una corriente que genera el calor, la llama, que haya exactamente llama para avisarle a la plaqueta si tiene que habilitar la válvula de gas o no. En caso de que por algún problema no haya detectado llama porque no se haya generado el encendido, no habilita la válvula de gas por seguridad. Esa es la función de seguridad. Ahora, en las calderas de condensación, aparte de esas dos funciones, tiene una tercera función. Y por esa misma corriente de ionizado, lo que hace el equipo, el electrodo, es avisarle a la electrónica en qué punto está la combustión, por decirlo así, ¿sí? Entonces, si se desvía más o menos, solamente más o menos un 2% del set point ideal, la electrónica corrige con la válvula de gas o con el ventilador, ajusta después con el ventilador, la cantidad de gas y de aire para volverla a llevar la combustión a su punto ideal, ¿sí? O sea que acá es prácticamente perfecta la combustión, ¿no? Y esta es otra diferencia o otro motivo por el cual las calderas de condensación rinden tanto respecto a una caldera convencional, además obviamente del aprovechamiento del calor latente. Bien. Este sería entonces el concepto del control retroactivo de la combustión.
Vamos a entrar ahora al producto propiamente dicho, la Diva S condensación, que es la caldera mural, ¿sí? La caldera mural, como veíamos antes, es una caldera que tienen, fíjense que es bastante más delgada que las calderas convencionales porque en vez de tener el vaso de expansión en forma posterior, lo tiene en forma lateral, que es este que está acá, ¿sí? Este rectangular es el vaso de expansión. Después, este es el intercambiador de calor propiamente dicho. Esta es la rampa en donde se genera la premezcla del gas y del aire. Esta es la bocina por donde baja el aire y se conecta con el ventilador. Y esta es la conexión de la válvula de gas también con el ventilador. Acá el ventilador es el encargado de generar la premezcla e inyectarlo sobre la rampa para llegar al quemador que está ubicado justo en el centro del intercambiador o de la cámara de combustión, ¿sí? Después tienen en la parte lateral, van a encontrar un sifón. Ese sifón es el que está conectándose desde la ventilación y desde el intercambiador a través de un sifón y va directamente a un desagüe. ¿Por qué hay un sifón? Porque nosotros podemos condensar en humos o podemos condensar en la cámara de combustión. Entonces lo que nosotros no queremos es que queremos que solamente pase el agua, pero de ninguna manera queremos que pasen los gases, porque ese desagüe puede estar adentro de la vivienda. Entonces, por seguridad, existe un sifón que evita que esos gases se puedan introducir adentro de la vivienda. Y después, ¿qué más tenemos? El intercambiador primario, la rampa, bueno, más o menos ya lo nombramos. Bueno, acá atrás está la bomba circuladora. La bomba circuladora es una bomba de velocidad variable. O sea, fíjense que ahora todo es controlado, ¿no? La válvula de gas es modulante, es una modulación más o menos anda en 1,5 la proporción. El ventilador es de velocidad variable, la bomba circuladora es de velocidad variable, ¿sí? O sea que la eficiencia está en cada uno de los componentes. Acá es un poco un esquema de lo que sería el intercambiador, un esquema hidráulico del intercambiador trabajando en el modo calefacción, ¿sí? Nosotros tenemos el intercambiador que está acá en perspectiva, lo tenemos puesto acá en forma lateral. Este sería el ventilador que está forzando el ingreso del gas, ¿sí? Y del aire. Y este sería el quemador. En este caso solo vemos el intercambiador. Fíjense que en la parte posterior del intercambiador ingresa el agua de retorno, que es más fría, por eso está en color azul, y después, a medida que nos vamos acercando hacia adelante, que es donde está el quemador en la cámara de combustión, se va calentando hasta llegar a la mandada. Si lo miramos en este esquema, el retorno de la calefacción viene por acá, esta es la bomba circuladora, este es el vaso de expansión, ingresa en la parte posterior del intercambiador, de la cámara de combustión, vuelve hacia adelante y sale caliente hacia la mandada. Por otro lado, tenemos el desagüe condensado en este caso. Todo el agua que vaya condensando va a estar saliendo por este sifón, ¿sí? Andrea, te corto porque cambiaste, pues si no, no. Si no te agarro cuando cambias el slide, no te agarro más. Primero tenés saludos hasta de Brasil, San Rafael. Los nacionales bueno, y los soy internacional. Ahora te voy a pasar nada más que los internacionales. Mande los saludos. Acá, Loma de Zamora, bueno. ¿Eso es internacional? Es internacionalmente cerca. Bueno, dos preguntitas. ¿La salida de humo se coloca con inclinación positiva o negativa? Bueno, y la otra pregunta es, ¿qué tipo de mantenimiento es necesario? Bueno, en la parte de ahora cuando avancemos tengo unas placas específicas porque la ventilación hay bastante para hablar, así que si me esperan en un ratito las vamos a estar viendo. Y también vamos a hablar un poquito de las consideraciones de instalación, porque los tengo más adelante y es bastante largo esa parte. Bueno, muy bien. La contesto en un ratito. Bien. Este veíamos el modo calefacción. La caldera mural Diva S condensación es doble servicio, ¿sí? Entonces, en el agua caliente sanitaria, a diferencia de la Diva convencional, que nosotros estamos acostumbrados a tener un quemador que se llama bitérmico, porque es un caño dentro del otro, en la Diva convencional nosotros tenemos el caño exterior, el agua que pasa por el caño exterior es el de calefacción y el interior es el del agua caliente sanitaria, ¿sí? O sea que el agua caliente sanitaria prácticamente está calentando como si fuera en un baño de María. En estas calderas, el intercambiador es un intercambiador independiente al intercambiador primario. El que veíamos antes, en la placa anterior, este es el intercambiador primario del agua de calefacción. Y el intercambiador secundario, que es este que está ubicado acá, que les estoy mostrando, y en detalle, si lo ampliamos, es un intercambiador de placas.
El intercambiador de placas básicamente lo que usa es, de un lado el agua del primario, más caliente, y del otro lado el agua sanitaria que está entrando para ser calentado. Cuando se ponen en contacto, nunca se mezclan, sino que en una placa pasa el agua del primario, en otra placa pasa el agua del secundario y así sucesivamente. Lo que ocurre es que va trabajando en la transferencia de calor. ¿Alguna pregunta? No. No, por ahora no. Están atentos a tu charla y bueno, acordate que estaban esas dos preguntas de Sí, eso cómo ya lo era preparamos. la inclinación. Bien, entonces, lo que les decía, que el intercambiador de placas, básicamente lo que tenemos es un intercambio indirecto del agua más caliente que calienta el agua más fría. Bien. Acá tenemos un ejemplo, este sería el grupo hidráulico en donde está montado el intercambiador de placas, la bomba circuladora, etcétera, etcétera. Acá lo tenemos en detalle, ¿sí? Acá tenemos en detalle una válvula, esta es la forma en que tiene una priorización. Vamos a ver cómo genera una caldera convencional la priorización del agua sanitaria. A ver si alguien contesta cómo genera la priorización del agua caliente sanitaria una caldera convencional, la caldera DIVA convencional, la doble servicio. ¿Qué es lo que hace cuando yo le pido agua caliente sanitaria y está en invierno, por ejemplo, trabajando? A ver, ¿cuál es la pregunta? Flujostato. Muy bien, Lo el controla flujostato. la placa. Bien, perfecto. O sea que cuando ingresa agua sanitaria en la caldera convencional, el flujostato sensa el ingreso de agua, le avisa a la placa, corta la bomba circuladora y empiezan a mandar los sensores de temperatura del agua caliente sanitaria y se olvida momentáneamente de la calefacción. En esta caldera, la priorización lo va a hacer a través de un desvío de ese agua primaria, del intercambiador primario lo va a llevar al intercambiador secundario. O sea que se va a quedar dando vueltas entre el primario y el secundario. Vale decir, ingresa el agua de retorno, ¿sí? Entre el agua fría sanitaria y sale el agua caliente sanitaria. Y el agua de la calefacción se queda dando vueltas adentro de la caldera. Viene del intercambiador, pasa por el intercambiador de placas y vuelve a ser calentado por el intercambiador primario. De esta manera se genera el desvío del agua. En vez de irse a la calefacción, se queda calentando agua internamente en la caldera. Para eso se requiere de esta válvula, que es una válvula desviadora, que hace esa operación de desviar el circuito para el intercambiador de placas o hacia la calefacción, siempre priorizando la generación de agua caliente sanitaria. Bueno, entramos en la DIVA. A ver, ¿en qué potencias viene? Viene en 24 y en 35 kilovatios. 24 kilovatios es otra unidad de medida de potencia térmica, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a hablar en kilocalorías hora. Para los que no están acostumbrados, tienen que saber que, 24 kilovatios serían 24.000 watts, ¿sí? Y por cada 1.000 watts tenemos 860 kilocalorías hora. Vale decir que una caldera de 24 kilovatios serán en el orden de unas 20.600 kilocalorías más o menos. Y la de 35 creo que da cerca de 30.000, ¿sí? Podrían multiplicar 24 por 860 y les va a dar ahí el cálculo. Entonces, es una caldera siempre doble servicio, dos potencias, como la chica y la grande, ¿sí? Como estamos acostumbrados a trabajar nosotros. Son monotérmicas porque el intercambiador primario maneja una sola temperatura con intercambiador de placas independiente para el agua sanitaria. Son aptas para gas natural y gas envasado. Esto es algo importante porque básicamente las calderas convencionales, nosotros para poder cambiar el tipo de gas necesitamos, aparte de que esté certificada por el fabricante, no se olviden de no transformar una caldera que no tengamos certificada, necesitamos generar un cambio de picos, ¿sí? Y una regulación de la válvula de gas. En este caso, la calibración es electrónica, no hay que hacer nada, no existen cambios de pico, no se toca nada. Solamente se le avisa a la caldera que la vamos a operar o en gas natural o en gas envasado. Y la caldera tiene un proceso de autocalibrado que se va a quedar en el momento que le damos la iniciación, se va a empezar a calibrar solo para el tipo de gas que nosotros le hayamos indicado. Uno de los primeros pasos de poner en marcha una caldera de condensación es indicarle el tipo de gas con el que vamos a estar trabajando. Pero es una calibración electrónica. El quemador de premezcla con control retroactivo de la combustión, bomba de velocidad variable
y tiene sonda de ida y de retorno para la gestión de calefacción con delta T constante. ¿Qué significa esto? Dijimos que la temperatura de retorno es muy importante porque es la que me va a estar enfriando los humos. O sea que a nosotros nos conviene que la temperatura venga lo más baja posible. Para generar que venga lo más bajo posible, lo que podemos hacer es cambiar la velocidad de la bomba. Y si cambiamos la velocidad de la bomba, podríamos generar un salto térmico más grande entre demanda y retorno. Cada una de estas cosas tiene que ser evaluadas en el diseño integral del sistema. Si nosotros generamos una bajada en la temperatura demandada y una bajada en la temperatura de retorno, un salto térmico grande, en un sistema de radiadores lo que vamos a estar bajando también es la temperatura media del radiador y en consecuencia tendremos que poner más cantidad de elementos radiantes para que nos rinda lo mismo que trabajándolo a alta temperatura. Cuando hablamos de baja temperatura sería un sistema de piso radiante en el orden de 45, 40 grados. En radiadores es alta, pero se puede bajar bastante y podríamos estar trabajando con una temperatura demandada de 70, volviendo con un delta T de 20, o sea, 70 en mandada, 50 en retorno, y generaríamos la condensación, pues estamos por debajo de los 55 grados. Así que lograríamos condensar en ese caso y ahorrar energía. Esto se setea también, la caldera viene ya preparada o preseteada con un delta T de 20 para mantener 20 grados entre mandada y retorno, pero si nosotros queremos, o podemos llevarlo a 10 o podemos llevarlo hasta un máximo de 30 grados entre mandada y retorno. Tiene un vaso de expansión de 9 litros y tiene una gestión de agua caliente sanitaria también con doble sonda, o sea que es muy precisa el agua caliente sanitaria. Viene con regulación climática integrada. En unas plaquitas ahora vamos a ver, en unas placas más adelante, qué es la regulación climática integrada. La regulación climática es que está predispuesta para recibir una señal de una sonda externa, que mida la temperatura externa y vaya anticipándose y diciéndole al equipo cómo tiene que regular o cambiar la temperatura de impulsión para lograr la mejor eficiencia. Bueno, estas son algunas preguntitas que les preparé como para ver si estaban atentos. A ver, ¿es apta para gas natural y gas envasado la caldera? ¿Y cómo se realiza la transformación? Están diciendo que sí es apta, sí. Uno dice, no necesita. No necesita transformación, claro, solamente hay que avisarle. Solamente hay que decirle a la caldera el tipo de gas. O sea, requiere la transformación, lo hace solo el equipo. ¿Sí? Es electrónica. Muy bien, están muy atentos. Bien, la regulación climática, la sonda externa. Este termostato que vemos acá, en la parte superior de la placa, ¿sí? Es un termostato, se llama sonda externa. Básicamente, la sonda externa se coloca en la cara sur del edificio, de la vivienda, más o menos a unos 2,5 metros de altura, sin radiación directa, por eso estamos buscando la cara sur, ¿sí? Sin radiación directa, y lo que vamos a hacer es llevar los cables de ese termostato a una conexión que está preparada en caldera para sonda externa. Luego a la caldera le tenemos que decir cuál es la curva climática que vamos a estar utilizando. Solamente se setea curva climática cuando tenemos conectada la sonda externa. La curva climática es esto que vemos acá, es este ábaco, y básicamente, por un lado, en el eje de las X se está teniendo la temperatura exterior, y en el eje de las Y se está teniendo la temperatura de impulsión del agua de calefacción. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Si nosotros tenemos una temperatura media, porque no vamos a buscar la mínima exterior, supongamos que estamos haciendo un balance térmico con temperatura exterior de 0 grados. Bueno, pero es más probable que en ese lugar donde la temperatura extrema es 0 grados, la temperatura mínima media de la zona esté más cerca de 10. Vamos a buscar esa temperatura como referencia. Tengo 10 grados de temperatura exterior y quiero un sistema de piso radiante. Entonces quiero que mi temperatura demandada sea de 45 grados, ¿sí? Si yo me fijo, la intersección de estas dos temperaturas me da en la curva K3. Entonces le tengo que decir a mi equipo que mi curva climática va a ser K3. ¿Cómo opera el equipo? En caso que la temperatura disminuya, ahora se va a estar moviendo solo por K3. Entonces disminuyó la temperatura y le va exterior, ¿no? Disminuye la temperatura exterior y le dice, ¿sabes qué? Mándame agua a 55 porque empezó a enfriarse. Y entonces, como el piso radiante es muy inerte, si no te aviso antes vas a tardar mucho en ponerte en régimen. Y después, para el otro lado,
Bueno, subió la temperatura exterior. Che, ya no necesito agua a 45, mandadme agua a 35, porque afuera empezó a levantar la temperatura por el aporte del sol. Entonces, de esta manera, estamos logrando lo que se llaman ahorros estacionales. Esto también puede ocurrir, sería un buen ejemplo para medias estaciones. Cuando nosotros diseñamos un sistema, lo diseñamos en su máxima expresión, ¿no? Pero en su máxima necesidad, pero en media estación definitivamente necesitamos menos energía que en pleno invierno. Si nosotros elegimos la curva K3 y elegimos piso radiante, aparte otro seteo es decirle, por más que te muevas en la K3, nunca pases de 60 grados. Y ese es un límite que también se le avisa a la caldera. Le dice, trabajame para piso radiante, no pases nunca de 60. ¿Sí? Se lo vamos a elegir nosotros como parámetro. Entonces, si bien va a estar trabajando en la K3, por más que baje mucho la temperatura, estaríamos nunca pasándonos de 60 grados por seguridad del sistema, en este caso el piso radiante. André, ¿te puedo molestar? Mira, acá Sí. Hugo te pregunta lo siguiente, ¿se puede hacer un funcionamiento sin la sonda? Sí, sí, la caldera puede trabajar sin sonda externa. Lo que pasa es que nosotros, mientras más controles aprovechemos todo lo que viene predispuesto al equipo, mayor eficiencia vamos a lograr en nuestro sistema y mayor ahorro, obviamente. Esto que yo les comentaba de digamos, los rendimientos estacionales, tienen que ver con esto, ¿no? Con que en alguna época del año nosotros no necesitamos toda la energía para la que calculamos el balance térmico y cambiando la temperatura de impulsión podemos lograr el mismo confort con menos energía. Entonces, si hay alguien que lo está pensando por nosotros, y son varios los controles, uno es el termostato de ambiente y otro es un termostato exterior, bueno, es mucho más eficiente, solo por eso. Muy bien, gracias, Andrés. No, por nada. Bien. Estos son los dos modelos. Traje esta placa, que es la placa que está en el manual. Ustedes todos los manuales la pueden bajar desde, básicamente, desde la página web de PEISA, ¿sí? A ver, acá lo que tenemos es cómo cambian los rendimientos en función de las temperaturas. Fíjense, trabajando la caldera a alta temperatura, pero con un delta T de 20. Mando temperatura 80 y vuelvo a 60. Mi rendimiento está en 98,5, casi un 100%. Es muy alto, ¿sí? Casi estoy aprovechando el total de el poder calorífico inferior, prácticamente todo, ¿sí? Y probablemente acá lo que no estoy haciendo es condensar, entonces no estoy aprovechando el poder calorífico superior, pero el control retroactivo de la combustión, el quemador de premezcla, me están dando una alta eficiencia respecto a una caldera convencional. Estamos hablando de un 8,5 más. Y siempre asegurado, no como la caldera convencional, que bueno, que dependiendo de las condiciones climáticas a veces podrá llegar ese 90%, a veces no. Fíjense a medida que bajamos la temperatura, rendimiento 50 de mandada, 30 de retorno, 107,5% de eficiencia. Rendimiento, si trabajamos 40 de mandada, 30 de retorno, un piso radiante sería esto, ¿no? Al 30% de la carga. ¿Qué sería el 30% de la carga? Yo necesito el 100% de la potencia de mi equipo cuando voy a poner en régimen un edificio, cuando no tengo calefacción todavía, la casa climatizada. Una vez que la casa empieza a estar climatizada, la válvula de gas empieza a modular y en algún momento puede estar trabajando al 30% de su potencia total, ¿sí? Si la caldera está trabajando al 30% de su potencia con esta temperatura, el ensayo dice que esta caldera llega al 108,5%. O sea que mientras más baja lo trabajemos, más energía recuperamos y más eficiente es el equipo. Y podemos tener hasta 18,5% de eficiencia térmica del equipo, sin contar estos accesorios que una caldera convencional no los recibe, como la sonda externa, ¿no? Que sería todavía más. Por eso a veces se habla comercialmente de hasta un 35. Cuando nosotros empezamos a agregarle termostatización, empezamos a agregarle control de temperatura externa, etcétera, etcétera, cuando le sumamos todos los accesorios, se hablan de rendimientos y realmente están probados. Gente de Bariloche, distribuidores de Bariloche lo han probado y dicen que en casas similares han conseguido, trabajando una con caldera convencional y otras con calderas de condensación, han llegado hasta ahorros muy cuidados por el propietario y conciencia del ahorro energético, pero han llegado hasta ahorros de al 50%. Así que está comprobado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque reitera, dos personas están preguntando lo mismo o parecido. ¿Se puede conectar la caldera de condensación con un termotanque solar
o con un calefón solar a la caldera? Son dos Sí, preguntas de dos personas distintas. Se puede colocar, la caldera está predispuesta, tiene predisposición solar, o sea que la pueden colocar. Siempre es muy importante que a la salida de la caldera instalen una válvula mezcladora de 3 vías para evitar cualquier quemadura que pueda venir por el agua sobrecalentada en el termotanque solar. Ustedes saben que los termotanques solares están preparados para acumular agua a muy alta temperatura, y en caso que así fuera, por ejemplo en verano, donde hay a lo mejor menos consumo y mayor radiación, pueden haber temperaturas muy altas. Así que siempre a la salida del equipo es necesario instalar una válvula mezcladora. Lo que permite esta caldera es dos cosas: avisarle que va a recibir agua precalentada, y una vez que se le setió ese parámetro, avisándole que va a recibir agua precalentada de un sistema solar, también se puede habilitar un parámetro que es un retardo del encendido del quemador. Si nosotros no tenemos ningún sensor de temperatura sobre el termotanque solar, en el tanque, lo que vamos a estar midiendo abajo la temperatura del agua, lo que ocurre es que la temperatura que baje, el agua de la columna, si nadie abrió una canilla, va a estar fría hasta que venga el agua caliente del termotanque. En ese caso podemos calcular cuánto tiempo tarda, si es un minuto o cuántos segundos se tarda en el vaciado de esa columna, y decirle a la caldera que no habilite el quemador en tanto tiempo. Entonces se llama retardo de encendido del quemador. Y ese parámetro nos permite que la caldera no esté arrancando y cuando le llegue el agua caliente tiene que cortar y demás. Es un ahorro más fino, ¿sí? Entonces, son dos variables que se pueden setear. El equipo está predispuesto para solar, sí, totalmente. Bueno, sigo. El peso, bueno, es muy liviana, 28 kilos la chiquita, 30 la grande. Las medidas, como les decía, son similares a las calderas convencionales, ¿sí? Excepto la profundidad, que es menos profunda porque tiene el vaso de expansión lateral. El acceso es muy fácil porque solamente son 3 paneles, el frontal y los 2 laterales. Y después el acceso a toda la parte de intercambiador, válvula desviadora y demás, y plaquetas, es rebatiendo el tablero. De esta manera, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos el tablero, la tapa lateral que se sacó, tenemos acceso al vaso de expansión, el tablero, tenemos acceso a la válvula desviadora, tenemos acceso a la bomba, ¿está? Las conexiones son bajo normativa DIN. La normativa DIN es un orden en el que se dan las conexiones, siempre mirándola de frente. Del lado izquierdo tenemos el lado caliente y al lado derecho tenemos el lado frío. Entonces, de afuera hacia adentro tenemos calefacción, agua sanitaria y en el medio gas. No sé, estas letras que integran la palabra mujer, básicamente quiere ver con mandada, hullita o salida de agua caliente, gas, entrada de agua fría y retorno de calefacción. Y forma esto. Ese orden lo que nos permite a nosotros saber es que cuando un equipo tiene conexión bajo normativa DIN, sabe que siempre la distancia entre conexiones es la misma y no voy a tener que estar cruzando caños si hice algún cambio de equipo o de marca, ¿sí? Si yo sé que el otro producto que tenía instalado estaba bajo normativa DIN y este también, ya sé que las conexiones van a ser las mismas y me ahorro un dolor de cabeza en el cambio de equipo. Bien, algunos sistemas de control y de seguridad. Por un lado tenemos un termostato de seguridad térmica que está ubicado en la posición 1 del cuadro. Es muy importante evitar la calidad del agua y el mantenimiento y la no reposición de agua, etcétera, etcétera. Es muy importante en estos, sobre todo en este tipo de intercambiador. El intercambiador, si se llega a incrustar, no se limpie como otros. De hecho, tiene un termostato de seguridad límite sobre el intercambiador, y si ese termostato llegara a activarse, que ya tiene que ver con un tema, les diría, de incrustación, no hay reposición manual. Eso hay que cambiar todo el intercambiador. Así que es muy importante garantizar la estanqueidad de los sistemas, y que es como en cualquier sistema, pero digamos, en este más. Tiene una válvula de sobrepresión de 3 bar en el circuito primario, como tienen las calderas convencionales. Tiene un transductor de presión, porque ahora la presión ya no la vamos a tener en un manómetro analógico, sino que la vamos a ver en forma digital en el tablero. Tiene la sonda de impulsión, como una caldera convencional, sonda de agua caliente sanitaria y sonda de humos. Y después tiene varias funciones. Vamos a ver un poquito las funciones. Tiene una función antihielo que nos permite setear en zonas de temperaturas muy bajas, que la bomba habilite en caso de que la temperatura baje de un determinado valor.
tiene una función antibloqueo de bomba y válvula desviadora. Si por un periodo largo no se usó, la caldera, por ejemplo, está en una vivienda que es de veraneo y hay un periodo largo en que nadie utilice esa caldera, se puede dejar en modo stand-by y la caldera lo único que va a hacer es mover, arrancar un poco la bomba una vez al día y la válvula desviadora para que no se trabe. Tiene una función desollinador, esta función está más asociada al servicio técnico, cuando el servicio técnico tiene que ir a medir parámetros de combustión y analizar el equipo, se pone en activación previamente esta función que eleva un poco la temperatura de la cámara de combustión para hacer como una especie de limpieza. Función confort de agua caliente sanitaria, es una función que está garantizando con doble sonda una temperatura pareja. Autodiagnóstico, igual que cualquier caldera, tiene una serie de números que están indicando algún desperfecto en la máquina para hacer un diagnóstico anticipado cuando llamamos al service. Puesta en marcha, la caldera lo hace sola. En realidad, bueno, no sola, el instalador tiene que saber cómo hacer el procedimiento de puesta en marcha, pero el equipo se autocalibra solo, ¿sí? Y este es un poco el tablero. A ver, ¿cómo vamos con la hora? Nos queda poquito. A ver, en principio estamos bien con la hora, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, es una larga clase. Es una larga clase. Y la respuesta del público es inamovible, así que vamos a ser condescendiente con ella. Así que veamos esto más. El tiempo es el que necesitas, André. Así que estamos bien con el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, este es un poco el display. En general va a ser muy similar a lo que nosotros conocemos, la iconografía, o sea que no hay mucho más para ampliar, pero tenemos unas teclas de funcionamiento, que son estas que figuran acá, y el display. Las teclas de funcionamiento, básicamente tenemos un encendido apagado o reset, o cambio de modo verano-invierno, y después tenemos las teclas para elegir los puntos de consigna, que son las que tienen las flechitas abajo, y después para elegir los valores, ¿sí? Para aumentar o bajar el valor del parámetro que hayamos elegido. Esta es la iconografía que vamos a ver en el tablero, ya más o menos todos los conocemos, el solcito es el verano, el invierno es el icono de frío, agua caliente sanitaria, calefacción, presencia de llama o bloqueo por ausencia de llama, la potencia, vamos a ver cómo está modulando, el valor propiamente dicho del parámetro de lo que estemos trabajando, si es agua caliente, el agua caliente, o si es la calefacción, y etcétera. Ahora entramos en la parte de ventilaciones que alguien me había preguntado. Ya entramos en la parte de ventilaciones. Bueno, presten atención, porque es bastante parecido, pero tiene alguna diferencia con las calderas convencionales y es muy importante que lo sepan. Básicamente vamos a poder salir con dos ventilaciones como conocemos en las calderas tiro forzado. El conducto coaxial o el conducto dividido, ¿sí? En el conducto coaxial nosotros vamos a tener, al igual que la caldera convencional, un codo que sale directamente de caldera, un tramo de conducto, que serán más o menos unos 80 centímetros, y el terminal. Básicamente la primera diferencia de estos conductos respecto a los convencionales, y son propios de este conducto porque cambian algunas cosas, son conductos que vamos a ver que nos va a llamar la atención porque los vamos a recibir y la parte de evacuación de humos es de PVC. Y es de PVC porque precisamente la temperatura de humos nunca, por más que trabajemos en alta temperatura, nunca es tan elevada como para dañar este material. Entonces, obviamente son productos que ya están certificados en Europa, pero este conducto es un conducto coaxial de 100 exterior, 60 dentro, pero de PVC en la parte interior. Es lo primero que van a observar. Y fíjense que en el manual, siempre revisan los manuales para los largos máximos, pero la caldera chiquita tiene hasta un máximo de 6 metros y la grande solo 4 metros. Y cada codo resta mucho más que en la caldera convencional. Un codo a 90 resta 1,5 metros de longitud equivalente de conducto. Así que ojo porque no hay mucho margen para ir con conducto coaxial, ¿sí? Así que siempre lo más cercano al exterior. Bien. Las ventilaciones, cuando nosotros queremos ampliar el largo de la chimenea que nos viene estándar, las ventilaciones vienen como extensiones con un sistema macho-hembra que se van enchufando con O-ring, ¿sí? Con unas guarniciones en realidad.
Básicamente, estos conductos de extensión pueden venir de 50 centímetros o de 1 metro. Y siempre va el lado macho hacia la caldera y el lado hembra hacia la salida. Y el conducto que va estándar, ya con el equipo, es el que va a ser siempre el remate, porque es el que es macho-macho. Entra el macho en esta hembra y el macho en el terminal, ¿sí? Así que básicamente sería eso. Los codos también son exactamente macho-hembra, o sea, es muy sencilla la instalación. Y van a ver que la boca del ventilador es como si fuera es hembra, a diferencia de la convencional, que nosotros trabajamos, si queremos salir el conducto del ventilador, o si usamos en realidad una salida vertical, ¿se acuerdan que trabajamos con un troncheto, con una cupla? ¿Sí? En este caso, en realidad engancha directamente en la boca hembra del ventilador, tiene una guarnición que es como un labio exactamente, que es como una U, que está enganchando la boca de la salida de la cámara, porque en el caso el ventilador está abajo. Este sería el caso de conductos divididos. El conducto dividido vamos a separar con dos diámetros de diámetro 80 y 80, también es todo plástico, ¿sí? Evacuación por un lado y toma de aire por el otro, excepto los terminales que están trabajados en inoxidable, son los mismos que usamos la rejilla de aspiración, y el terminal antiviento son los mismos que usamos en las calderas convencionales. Acá la longitud máxima es de 25 metros en cada tramo, pero también hay que hacer una doble verificación. En el manual se explica cómo verificar la pérdida de carga del conducto. Se deben sumar todos los accesorios, cada accesorio tiene una pérdida de carga y en la sumatoria total no puede pasarse de 15 milímetros de columna de agua. O sea que es doble verificación. Verifico el largo máximo y verifico la pérdida de carga. Está todo explicado en el manual. Los accesorios también vienen en tramos para ampliar de extensiones de 50 centímetros y de 1 metro de ventilación, ¿sí? Los vamos sumando a medida que vamos necesitando y tenemos los codos a 45 y a 90, el terminal de rejilla y antiviento y el adaptador que necesitamos siempre cuando queremos salir con doble tubo. Bien. Me paso por arriba las preguntas porque si no, no vamos a llegar. Después dejamos un espacio en las otras. Sí, Ande también está Alejandro respondiendo preguntas vía privado, así que por eso es que no te estamos bombardeando con preguntas. Muy bien, por suerte, me están ayudando hay por todo el un chat. equipo vía chat que responde las preguntas por vía privada, así que por muchas eso, gracias. Así que estamos ahí como seleccionando las preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ya nos quedan poquititas. Básicamente en instalación lo que tenemos ya viene la ménsula incluida, como la mayoría de las calderas ahora, o sea que acá no hay mucho por decir. Recordar siempre que cualquier equipo a gas, por más que esto es cámara estanca, requiere una ventilación del ambiente, que seguramente gas lo va a exigir, que necesitamos un espacio para que los técnicos puedan hacer su trabajo de postventa en forma cómoda, así que siempre recordemos dejar unos 25 o 30 centímetros lateral y la parte, 30 centímetros superior, 25 lateral y 90 inferior. Sí. Bueno, acá me están recordando que no le respondiste la pregunta, si era negativa o positiva la pendiente. Perdón, muy bien. Gracias, Ernesto, por ayudarnos a no olvidarnos para ver si la capacitadora está atenta o no está atenta. Bueno, a ver, en el conducto coaxial convencional nosotros lo que tenemos son unos triangulitos que mantienen realmente el eje concéntrico, ¿no?, coaxial entre el conducto de adentro y el de afuera. En este caso, básicamente el desvío, ustedes lo ponen a plomo el conducto, y esa plomada, pero si nosotros lo miramos adentro, el terminal ya está excéntrico. Entonces, cuando ese conducto esté encontrado, no sé, con la parte concéntrica del codo, pero la parte excéntrica de la ventilación del terminal, lo que va a quedar es que el conducto que lleva los humos, que es donde se puede generar la combustión, adentro queda inclinado. O sea que si ustedes lo ponen a plomo, ya queda inclinado. No hace falta que lo inclinen. Ahí contesté la pregunta. ¿Sí? No sé si me había quedado otra colgada. Creo que no, ¿no? Era eso. No, la otra porque tenía que ver con el mantenimiento, así que la fuiste respondiendo. Esa es una pregunta mucho más general, pero esta era específica. No te la dejó pasar, No, me parece muy bien. Pero gracias, Ernesto, por ayudarnos a responder las preguntas. Bien.
Bueno, lo que les comentaba antes, el sifón de desagüe, acá se ven detalles, ¿sí? Es muy importante que nosotros la salida de este agua de condensado la canalicemos hacia una zona donde haya un desagüe, preferentemente donde haya agua jabonosa, o, llegado el caso, se neutralice. Si es en una casa vieja que vamos a poner, ojo con los desagües que sean de hierro, porque el agua es muy ácida, el agua de condensación, y puede corroer los desagües. Entonces, en general, con caño de plástico no hay ningún problema, pero siempre si hay agua jabonosa se neutraliza. Otra cosa importante es tener en cuenta que este sifón es necesario llenarlo antes de generar la puesta en marcha para poder tener el sifón lleno y evitar que los humos puedan ingresar a la vivienda. Así que se prellena de la parte de arriba, se prellena el sifón. Bueno, en la parte superior, como el grifo de purga lo vamos a tener, tenemos una purga adicional como en la parte más alta de la caldera, para poder sacar el aire que quede en el intercambiador. Y esta es una sugerencia, hace poquito incorporamos este año, no sé si tan poquito, pero incorporamos un accesorio que se llama desfangador. El desfangador es como un filtro que se coloca en el retorno de la caldera, y básicamente lo que nos permite es capturar cualquier pieza en suspensión o rebarba en suspensión metálica, ¿sí? Porque es como un filtro que tiene como básicamente un imán que va a estar atrapando eso, y por otro lado se acumulan ahí los barros que se puedan dar producto de una oxidación o reposición de agua, que bueno, no sería conveniente, sería bueno detectarla, pero bueno, esos barros que a veces se generan en la instalación por motivo de la oxidación, se van acumulando ahí. Nosotros instalamos el desfangador con 2 llaves esféricas. Este desfangador se puede instalar así vertical, o también se puede instalar en línea en forma horizontal, se gira y se instala con válvulas esféricas, se cierran las válvulas esféricas y se hace la limpieza de toda la mugre que quede ahí. Así que es muy recomendable para las calderas de condensación. Si son instalaciones muy viejas, nosotros lo que sugerimos es independizar el lado primario del secundario, poner algún intercambiador de placa y generar un circuito primario entre caldera e intercambiador de placa, y circuito e intercambiador de placa, ¿sí? A veces porque en los circuitos muy viejos, a veces también están puestos con vasos de expansión abiertos, no se pueden presurizar. Estas calderas, si no tenemos 1 kilo, no arranca, no son 500 gramos como en la Diva convencional, es 1 kilo, si no, no arranca, ¿sí? Entonces empiezan a ver, y si hay mucha mugre en circuitos viejos, estas calderas son más sensibles, ¿sí? André, te pregunta Marcos, ¿el Sí. llenado del sifón es con agua común o con agua destilada? No, siempre con agua común. Nosotros agua común pura, ¿no? La de consumo humano. Si el agua tiene alguna dureza, en realidad, como es un circuito cerrado, enseguida se va a estar, ¿cómo es? Neutralizando en el circuito primario. En el tema del condensado no pasa nada, es agua común. Es agua que va a ir a un desagüe directamente, ¿sí? No pasa nada. Bien. Las conexiones. En la parte delantera vamos a tener 3 conexiones, una bornera con 3 conexiones. En la primera va el termostato de ambiente, en la segunda la sonda externa, si es que tuviéramos sonda externa, y la tercera es una conexión auxiliar. Por ejemplo, yo tengo un termotanque solar y quiero saber a qué temperatura está mi tanque. Le llevo una sonda de temperatura ahí, la conecto directamente en el auxiliar y la voy a leer. No opera sobre la electrónica del equipo, pero voy a poder leer en mi caldera a qué temperatura tengo el termotanque solar. Bien. Y por último, el mantenimiento. Acá después haremos alguna charla de mantenimiento final con Marcelo, de postventa y demás, pero básicamente unos conceptos lineales. La limpieza acá que se busca es solamente una limpieza del intercambiador. Se hace un cepillado en seco y se aspira la mugre que pueda estar en el intercambiador. Básicamente sería eso: comprobar la presión del vaso de expansión, que siempre lo hacemos en cualquier caldera, comprobar el conducto de humos, que siempre lo hacemos en cualquier caldera, y muy importante, el encendido, la ubicación del electrodo, igual que la caldera convencional, es muy precisa la ubicación. Si nosotros en la limpieza o toqueteando cambiamos esa posición, estamos cambiando todo. No solamente la parte de encendido, y podemos tirar después fallas en
¿cómo es? En el encendido y demás, sino que acá estamos cambiando el control retroactivo de la combustión. Así que es muy finito el detalle de la distancia del quemador hacia el electrodo de encendido, está todo especificado en el manual. El mantenimiento anual y siempre un técnico calificado. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, acá te está preguntando Carlos Manuel, ¿de Sí. qué material es el intercambiador? Acero inoxidable, de acero inoxidable. Ahí sí 316. Bueno, muy bien. Por ahora, ¿Por ahora estamos? estamos. Bueno, A ver si hay alguna pregunta. a ver si hay alguna Apúrense pregunta. Le estamos dando un changüí, ya estamos en tiempo. estamos acá cerrando, ¿no? Para ver de qué material es el intercambiador. Bueno, en algún momento preguntaron qué presión tenía que tener esta. Bueno, la presión es 1 kilo para arranque, ¿no? O sea, menos de 1 kilo no. O sea, la caldera arranca con eso, a diferencia de una caldera convencional que estamos acostumbrados a 500 gramos, 700 gramos. Igual, siempre que trabajemos con una caldera doble servicio, menos de 1 kilo, no tiene sentido, porque si no en el agua caliente sanitaria tendríamos muy poca presión, ¿no? Siempre recuerden que hay una pérdida de carga en los intercambiadores. Así que, pero bueno, en este caso tengan en cuenta que no jueguen tan finito con la presión. Si no tengo la presión o estoy muy finito, pongan una bombita chiquitita, una de la línea que trabaja Peisa, la línea Jet M o la Jet S, que levantan muy poquitita presión, pero les permite resolver el tema en una vivienda unifamiliar. Bueno, muy bien. Ande, te mandan saludos, gracias por la presentación, como siempre muy buena. Y como siempre quedan un montón de cosas y de preguntas que Bueno, seguramente van a tener forma de consultarse y de hacer. seguramente. Y vamos a quedar expectantes para la próxima actividad, Sí. para ver cuándo Sí, ya tenemos. conéctense a la página web que están todas las actividades. Para quienes estén cerca en Buenos Aires, hay algunas actividades presenciales y para los que estén a distancia, pueden conectarse vía esta modalidad que nosotros una vez al mes estamos presentes con algún tema. Bueno, muy bien, Andrea, te agradecemos y te agradezco yo y te agradecen todos los presentes tu charla y tu gentileza y tu forma de darla muy clara, muy específica. Viste que al final llegamos bien con Llegamos los bien con el tiempos, que tiempo. vos te preocupa también el tiempo de la gente con respecto a no excedernos en esa horita y 10 que dura toda esta actividad. Pero bueno, se han quedado y se han quedado todos, así que Bueno, ninguno se ha ido. muchas gracias. Vamos a hacer una encuesta. Esta encuesta es muy importante para nosotros. Ahí donde tiene ese botón rojo, cliquea en ese lugar y lo remite a la encuesta. Nos ayuda a seguir avanzando y solucionando actividades para hacerlas cada vez mejor. Así que nos veremos la próxima.